Bienvenidos al estudio del Salmo 3, titulado Sálvame, Dios mío. ¿Te has sentido rodeado por problemas como si todo estuviera en tu contra? El Salmo 3 es el grito de esperanza de alguien que enfrenta lo imposible, pero confía en el poder de Dios para salvar. Descubre cómo este poderoso salmo puede renovar tu fe y darte fuerza en tus peores momentos. Quédate hasta el final para explorar cómo Dios puede ser tu escudo y tu gloria incluso en las noches más oscuras. No te lo pierdas. Este Salmo de David fue escrito cuando huía de delante de Absalón su hijo, que dice: «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios». Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Recordemos la triste historia de la huida de David de su propio palacio, cuando en plena noche cruzó el vado o torrente del Cedrón y se escapó con unos pocos fieles servidores para esconderse durante un tiempo de la furia de su hijo rebelde. Este pasaje lo leemos en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 12, que dice: «Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón». Recordemos también que en esto era un tipo del Señor Jesús, que también tuvo que huir y atravesar el torrente del Cedrón con un grupito de seguidores hacia el monte de los Olivos y el jardín de Getsemaní, cuando su propio pueblo, el pueblo escogido, se rebeló contra él. También él bebió en su camino las aguas del arroyo, y Jehová levantó su cabeza. Este pasaje lo leemos en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos del 23 al 24, que dice: «Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad, el mismo torrente de Cedrón, donde nuestro Maestro Jesucristo fue traicionado por Judas y arrestado para ser crucificado. En el huerto u olivar de Getsemaní, donde Jesús oró con agonía acompañado de algunos de sus discípulos poco antes de ser arrestado, se halla situado en la falda occidental del Monte de los Olivos, y para llegar a él había que atravesar el torrente de Cedrón, formado por los cauces de diversos arroyos, un valle estrecho que rodea Jerusalén por la parte oriental. Este pasaje lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 11, donde dice: «Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: «¿A quién buscáis?». Le respondieron:
a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vemos el pasaje paralelo entre el Salmo 3 y el momento de la traición de Judas en el mismo torrente de Cédron, ambos traicionados por sus más cercanos seguidores, tanto David traicionado por Ahitofel como Jesús traicionado por Judas. Ahitofel abandonó a David en su momento de vulnerabilidad y aconsejó estrategias para destruirlo. Fue un acto calculado y frío. Este pasaje lo leemos en 2 de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Judas planeó y ejecutó la traición entregando a Jesús a los líderes religiosos, identificándolo con un beso. Esto demuestra una acción premeditada y personal, como lo leemos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, maestro», y le besó. Y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?» Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Las consecuencias personales para los traidores fueron las mismas, su conciencia los llevó a suicidarse. Ahitofel, al ver que su consejo no se seguía, se suicidó. Esto refleja un colapso moral y emocional, posiblemente por la culpa o el orgullo herido, como lo leemos en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó, y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Judas, consumido por el remordimiento después de entregar a Jesús, devolvió el dinero y también se quitó la vida. Mateo 27, 3-5. Su final es un paralelo inquietante con el de Ahitofel, como lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue, y se ahorcó. Que el sentido de este salmo nos enseñe claramente cómo Dios forjó a su pueblo en los tiempos pasados, y con ello, a no sentirnos nunca desanimados a causa de las situaciones repentinas y adversas que se nos puedan presentar. Antes bien, a sentirnos alentados, como David, a reconocer nuestros pecados ante Dios y a desahogarnos, explicándole a Él lo numerosos y poderosos que son aquellos que se levantan contra nosotros y nos hostigan.
Dejemos pues que los malvados idólatras se jacten diciendo que prevalecerán contra nosotros y nos vencerán, que vociferen alegando que Dios nos ha abandonado y ya no seguirá siendo nuestro Dios. Dejemos que pongan su confianza en Absalón y sus largos bucles dorados, y en la sabiduría de Ahitofel, su docto consejero. Nosotros, entre tanto, digamos con David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mantengámonos persuadidos como David de que el Señor es nuestro defensor, el que guía nuestros pasos y nos protege, como protegió a David, con un escudo que nos guarece por todos los costados. Él es el único que puede rodearnos y dirigirnos con gloria y con honor. Él derribará a esos orgullosos hipócritas de sus pedestales y enaltecerá a los humildes y a los mansos. Él herirá a nuestros enemigos en la mejilla y quebrantará sus dientes. Él colgará a Absalón de su larga cabellera, y Ahitofel, en su desesperación, se ahorcará a sí mismo. Rotas serán todas las ataduras y nosotros liberados, porque es voluntad del Señor salvar a los suyos de sus enemigos y bendecir a su pueblo para que pueda proseguir su peregrinaje hacia el cielo sin temor.